programa en este marco de la inclusión educativa en la que necesariamente tenemos que generar y evaluar los contextos, generar competencias, promover compromisos, ¿sí? Y desarrollar capacidades para poder responder a este nuevo enfoque que es la gestión centrada en aprendizajes, donde tenemos que lograr día a día que nuestros estudiantes vayan incorporando, aunque sean pequeños, pero sí aprendizaje. No puede ser que un niño vaya a la escuela y salga como ha ingresado, solo con las manos limpias. No, tenemos que generar que se vaya introduciendo, que se vaya apropiando este niño de acuerdo a sus características, aprendizajes. Y en este gran marco, como lo hemos mencionado hace unos momentos, es todo un reto el poder partir de un diseño de un currículo nacional, ¿sí? Que nos hace formar parte de, pertenecer a un grupo, es decir, estamos, ya que la educación es un derecho y es el garantizar ese derecho es responsabilidad de todos los que estamos aquí presentes. En ese marco nosotros estamos contando ahora con Pilar Buitrón Casas. Ella es especialista de educación inicial, tiene estudios de neuropedagogía y maestría en psicología educativa. Forma parte del Ministerio de Educación en el área de currículo y ha trabajado más de 10 años como profesora de aula y también en el CINEASE. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Pilar, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto poder acompañarlos en esta jornada importante, tan importante para ustedes. Por lo que he escuchado, hay muchas cosas pendientes, ¿verdad? Muchas cosas que ver, muchas cosas que solucionar. Y una de ellas tiene que ver con esto, ¿verdad? Con el currículo nacional, porque el currículo nacional es un instrumento que de alguna manera nos da bases para el trabajo que hacemos. Entonces sí es importante que quizá no es que vamos a dejar de lado la gestión, sino que vamos a mirar ahora cómo es que esta gestión que mencionaban hace un momento definitivamente tiene que estar basada, tiene que estar en pro del desarrollo de competencias, de los aprendizajes de los niños. Entonces justamente por eso creo que es importante que nos concentremos ahora. Son varias diapositivas, es cierto, el tema es un poquito largo, pero estamos tratando de hacerlo lo más dinámico posible para comprender el documento. Bueno, es uno de los instrumentos base de la política educativa de la educación básica. Como decíamos hace un rato, no estamos hablando solamente de la básica regular, es cierto que el equipo que se ha constituido para el trabajo está dentro de la básica regular, pero no quiere decir que estemos trabajando solo para la básica regular, ¿sí? Estamos trabajando para la básica. Entonces, es uno de los instrumentos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que este instrumento lo es todo? ¿Que el currículo nacional lo es todo? No. Pero es importante, ¿sí? Es uno de los instrumentos importantes. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué nos da? ¿Qué nos brinda? ¿Por qué lo consideramos importante? ¿Por qué necesitamos conocerlo? ¿Por qué? Así es, porque nos brinda las ideas, los lineamientos sobre esta parte que tiene que ver con lo pedagógico, con ese desarrollo de competencias. ¿Qué es la razón de ser de la escuela? La escuela no existiría si no necesitáramos desarrollar estos aprendizajes o estas competencias. Entonces, como decíamos, este currículum es importante porque nos muestra una visión de la educación que queremos, ¿sí? Nosotros queremos que nuestros estudiantes logren, desarrollen competencias. ¿Y cómo sabemos qué competencias son? ¿En el marco de qué? ¿Cómo es que yo sé qué aprendizajes son los que deben desarrollar los estudiantes? El currículum se encarga de eso, de enmarcar, de darnos este marco general sobre qué es aquello que deben aprender los estudiantes, ¿sí? Ahora, no solamente de la básica regular, como decíamos, sino también de la básica alternativa y de la básica especial. Ahora, esto tiene sus bases en la Ley General de Educación, ¿verdad? Y lo que nos dice es que este currículum tiene que contener los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al concluir cada nivel y modalidad, señalando su progresión, así como la forma de evaluarlos. Entonces, el currículum nacional tiene esta gran tarea: presentar los aprendizajes, plantear cuál es esta progresión, cómo es que estas competencias progresan
que de alguna manera es algo que nos ayuda mucho luego para trabajar con los niños. Vamos a ver por qué. Y también nos debe dar un marco de la evaluación, cómo es que esto se evalúa. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahora, no es que el currículum sea el único instrumento, ¿sí? Como lo veníamos diciendo, pero es un instrumento que permite alinear y articular políticas educativas. ¿Por qué permite alinear estas políticas educativas y articularlas? Porque nos permite, como ya sabíamos, mejorar la calidad de los aprendizajes, porque estamos apuntando a cuáles son esos aprendizajes que deben desarrollar los estudiantes, y también de alguna manera enmarca el cómo, sin decirnos específicamente cómo es que se va a hacer, porque eso ya es algo que tenemos que ir viendo de acuerdo a las modalidades. Además, tiene como propósito cerrar brechas, ¿sí? Brechas no solamente en relación a los aprendizajes, sino también a la infraestructura, y también tiene esa idea de revalorar la carrera docente. Porque si nosotros como docentes sabemos qué es lo que se debe lograr, pues esto va a ir haciendo que nuestra labor sea cada vez mejor. Además, tiene también como finalidad el poder modernizar la gestión educativa, porque justamente, como veíamos hace un momento, empezamos a centrarnos cada vez más en el logro de estos aprendizajes. Nuestra razón de ser, la razón de ser de la gestión educativa es que el niño desarrolle estas competencias, aprenda, tenga aprendizajes en su vida. Siguiente, por favor. El currículum se ha elaborado recién, hace poco, unos 2 o 3 meses. Ha aparecido de pronto, lo copiaron exactamente de algún lugar, miles de cosas parecidas surgen. Y es importante conocer cómo es que se construyó, cuál es ese proceso que ha seguido, porque si no luego, ¿cómo respondemos frente a esas afirmaciones? Bueno, lleva varios años de construcción. Se comenzó, yo creo, cuando empezamos a hablar de competencias, ¿sí? Ahí ya empezamos, de alguna manera, seguimos trabajando en la misma línea. Seguimos hablando de desarrollo de competencias. Que nos ha ido costando entrar en esta lógica, creo que todavía nos cuesta. Y nos va a costar un poco más, porque es complejo entrar en esta lógica de desarrollo de competencias. Entonces venimos trabajando buen tiempo en ello. El diseño curricular ya era una primera apuesta de ello. Luego tuvimos la resolución 199, ¿la recuerdan? Hace poco salió, ¿verdad? Y de alguna manera enmarcaba cuáles eran aquellas competencias y también estas capacidades e indicadores que deberían desarrollar los estudiantes. Pero este era un adelanto. Lo que pasa es que había una serie de instrumentos que iban saliendo, pero no tenían base ya en el diseño curricular nacional. Entonces necesitaba dársele una base, un marco. Y fue por eso que momentáneamente salió esta resolución. Y ahora ya tenemos, sí, todavía, gracias. Esta resolución 281, que la tenemos ahora en el 2016, que nos deja ya el currículum aprobado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Se acabó? ¿El currículum ya está cerrado? ¿Nunca más se va a hacer un currículum? No. Esto es un proceso. Estamos en esta primera gran etapa, tenemos el currículum nacional aprobado, pero el currículum es un documento vivo. Pero esto es medio, uy, ¿cuándo vamos a acabar? Pues que el tiempo cambia, las cosas cambian, ¿verdad? Nosotros cambiamos, los chicos cambian. En ese proceso, como vemos, aparecen también los mapas de progreso, el sistema curricular, el marco. ¿Se acuerdan del marco? Hace poco hemos estado dentro de la idea del marco curricular. Las rutas del aprendizaje. Todo esto es parte del mismo proceso. No es que hemos ido como dando cambios totales. Lo que ha ocurrido es que en este proceso de construcción hemos ido descubriendo cuáles son estas competencias que son las fundamentales, aquellas que son irrenunciables, que todo estudiante debe poder lograr porque es su derecho. Esto se ha ido trabajando y enmarcando, se ha ido definiendo cuáles son estas competencias, esas capacidades que están al interior de estas competencias. ¿Y cómo es que iba a ser este instrumento? Dándole forma para que sea lo más comunicable posible. Entonces, esta etapa ha sido larga. Como vemos, más o menos estamos trabajando desde el 2005 en esta idea,
Yo entré más o menos en este proceso en 2010 y ya llevamos varios años viendo cómo es que presentamos de la mejor manera este instrumento, que no es el todo, ¿verdad? No es un Dios, es parte de, pero da línea, entonces lo necesitamos. Y los aprendizajes, esas competencias. Durante todos estos años se han ido realizando una serie de estudios. Además de que los especialistas que construían esto han tenido que irse capacitando, recogiendo información, buscando investigaciones, leyendo mucho. Además de ello, se han ido haciendo estudios, recogiendo información de diferentes actores políticos, también de docentes, para ver cuáles eran estas competencias fundamentales, estas competencias a las que no podíamos renunciar. Se han tenido mesas de trabajo, jornadas en las que se han hecho consultas en diferentes partes del país. Desde el CINEACE, que empezó este trabajo de elaboración de los estándares de aprendizaje, se hicieron una serie de consultas a nivel nacional. También se han hecho recojos de evidencia, de información de lo que los estudiantes pueden hacer, ¿sí? A partir de ciertos instrumentos que se elaboraban y nos permitían recoger evidencia de que sí, efectivamente los niños podían hacer eso que estábamos planteando en el estándar. Entonces, la mayoría de los estándares que tenemos actualmente en el currículo, ya vamos a ver un poco más adelante esto de los estándares, la mayoría de estos aprendizajes tienen su base, tienen sustento en evidencia. Evidencia no solamente porque, claro, definitivamente tenemos que investigar y recoger evidencia de lo que ocurre en el mundo, de otros currículums, pero también de investigaciones, ¿sí? Pero además de eso, recogemos evidencia nacional por los aprendizajes que hemos marcado en ellos. Siguiente, por favor. Bien, tenemos teorías, como nosotros ya bien las conocemos, teorías que enmarcan cómo miramos el aprendizaje, ¿sí? Cómo estamos mirando este proceso que desarrollan nuestros estudiantes. Hablamos de Vygotsky, que nos plantea esta idea de nuestras zonas de desarrollo próximo y cómo es que nosotros vamos siendo mediadores para ayudar a los chicos a ir avanzando en estas zonas de desarrollo. Tenemos a Brunner, que nos habla muy bien de este aprendizaje por descubrimiento, de estas estructuras de conocimiento, cómo es que nosotros vamos estructurando nuestro conocimiento. Y también tenemos a Ausubel, que nos habla muy bien de este aprendizaje significativo y cómo es que definitivamente, si el aprendizaje no significa algo para nosotros mismos, no es que sea significativo para otras personas, sino para mí como aprendiz. Si no es así, entonces yo no voy a hacer este aprendizaje mío. Entonces, tomando todas estas bases en relación al aprendizaje y otros tantos en relación a la evaluación, porque van de la mano, ¿verdad? El aprendizaje y la evaluación van de la mano. ¿Por qué la evaluación va de la mano con el aprendizaje? ¿Alguien me podría ayudar con eso? ¿Los ven ustedes de la mano o son como dos procesos aislados? Efectivamente, van de la mano. Efectivamente, para eso nos sirve la evaluación, para recoger información, pero no recoger información para decir a ti te jalo, a ti pasas aquí, ten cuidado porque te voy a tomar un examen. Para eso no nos sirve la evaluación, para eso no nos debe servir la evaluación. La evaluación nos tiene que servir justamente para eso, para recoger información, para decir efectivamente, un videíto está en el YouTube. Oh, muchísimo. Perdón, vamos a ponerlo otra vez porque yo bajé el volumen como casi interrumpí. Con que nos divertimos, la forma como nos comunicamos, las preguntas que nos hacemos, las cosas que pasa casi sin darnos cuenta, las cosas cambian. Cómo nos vestimos, con que nos divertimos, la forma como nos comunicamos, las preguntas que nos hacemos, las cosas en las que creemos, las causas que defendemos, la forma como aprendemos.
pasa el tiempo descubrimos cosas nuevas, que nos emocionan, que nos cuestionan, que nos preocupan y que al final nos cambian. Y en la educación pasa lo mismo. Por eso el currículo, aquello que los estudiantes aprenden en la escuela, también cambia y mejora a nuestro ritmo. Cambia como todo en este mundo. Todo menos nuestra pasión por enseñar y seguir aprendiendo. Por eso, seamos amigos del cambio. Conoce más de la iniciativa Ajuste Curricular. Tengamos que cambiar. No podemos quedarnos atrás pensando en que todo sigue igual, sino que hay cambios necesarios para el desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Hay una aceleración masiva de producción de los conocimientos, y entonces ya no se trata de que nosotros ayudemos a los chicos a memorizar, ¿verdad? A que se sepan cada uno de los conocimientos que hay a nivel mundial, porque no vamos a lograrlo. Entonces ya no se trata de usar de alguna manera esas estrategias. ¿Qué necesitan los chicos ahora? Porque no se pueden aprender absolutamente todo, y a lo mejor cuando se termine de aprender todo lo que ya en este momento, surgirán nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, se desmentirán algunas de las cosas que creemos ahora. Y entonces, ¿qué pasará? ¿Ellos se quedarán con aprendizajes obsoletos? No, nosotros no necesitamos entonces ayudarlos a memorizar, a aprenderse las cosas de memoria, sino necesitamos enseñarles cómo desarrollar esas capacidades que les permitan seguir aprendiendo. Han ocurrido y que ahora son tan importantes y necesarios. Bien, de trabajo. Eso también es importante, porque al surgir esto necesitamos desarrollar capacidades y habilidades que no teníamos o que no podíamos. El mismo hecho de, por ejemplo, trabajar en equipo. Antes la idea era, trabaja solo y genial. Trabajo yo en mi máquina, yo solito, yo saco mi producto. Perfecto. Ahora creo que eso ya no sirve. Es bueno, me permite obtener información, lo puedo hacer en algún momento, pero si no construyo en equipo, mi construcción no es significativa. Entonces, porque eso es lo que hacemos hoy en día. De eso es el masivo de las TICs, que en algún momento decimos, es demasiado, nos invade, ¿no? A veces también tiene un mal uso. Pero ¿cómo hacemos con ellas? ¿Las desaparecemos, las tapamos, las ponemos un costadito y las ocultamos? No, porque los chicos las van a seguir usando. Pero, ¿qué hacemos frente a eso nosotros como docentes, como escuela? Tenemos que trabajar con ello. Tenemos que aprender a usarlas para nuestro beneficio, para la información, la innovación que hay, la resolución de problemas. Ya no se trata de memorizar las cosas, sino que yo, ¿cómo resuelvo problemas en mi día a día, en mi trabajo, en mi casa? ¿Sí? No necesito saberme una operación matemática, sino necesito saber en qué situaciones la puedo aplicar. O sea, la necesito, es un conocimiento, pero lo más importante no es ese conocimiento aislado, sino cómo yo puedo hacer que ese conocimiento me permita resolver una situación problemática. Tenemos que desarrollar cuáles son esas competencias que necesitan los niños, los estudiantes, para su vida como ciudadanos, ¿sí? De alguna manera es como reconocer qué es lo que está pasando en el aula, en base a esto que ya veníamos diciendo. Necesitamos reorientar el enfoque que teníamos por un enfoque por competencias. No se trata de aprender repetitivamente, como decíamos, sino de desarrollar competencias en las personas. Necesidad de una visión común, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Yo pienso que mis estudiantes deben aprender esto, pero el otro profesor piensa que sus estudiantes deben aprender esto. Entonces, a la hora que el estudiante cambia de escuela, va a la universidad, ¿qué pasó con él? Uy, pero es que mi profesor pensaba que eso no era importante. Pero no se trata de eso, no se trata de que yo como docente o como especialista decida qué es lo que deben aprender los chicos a nivel nacional. Hay aprendizajes que todos necesitamos tener, que son irrenunciables, que son para la vida. Son como competencias básicas. ¿A partir de ello puedo aprender más? Claro que sí, hay mucho más por aprender. Pero si yo no tengo esto, estamos yendo en contra de los derechos de la persona. La persona como derecho, por derecho, necesita tener ciertas competencias desarrolladas. Que de pronto yo empiezo por un tema en este grado y luego no llegué al final de lo que tenía que desarrollar en el año.
Y el profesor el siguiente año también comienza de un tema similar y llega hasta cierto punto. ¿Saben lo que nos pasaba cuando hacíamos el diagnóstico en relación a matemática? Las profesoras decían, yo comienzo a trabajar todo lo que tiene que ver con números y operaciones. Y trabajo casi todo el año en números y operaciones. Llego a veces a hacer algo de geometría. Pero luego, del siguiente año decía, yo también he trabajado en números y operaciones y también llegué a algo de geometría. Y el siguiente año también decía lo mismo. Entonces, van pasando los años y ¿qué pasaba? Solamente en matemática, miren, ¿eh? Y estamos hablando más que nada a nivel de temas, que se supone que ya no es la lógica en la que trabajamos. Había muchos chicos que llegaban a terminar la primaria, y muchas veces la secundaria, y no habían tocado para nada, nada relacionado con la estadística, que es algo tan importante, que nos ayuda a leer tanto la información que tenemos en el entorno. Esas competencias no habían sido desarrolladas. Y entonces, ¿es justo o no es justo? Pero ¿qué pasa? Que es tanto lo que tenemos que desarrollar que no alcanzamos, pues. Pero la lógica del currículum, ahora eso que vamos a ver por qué, que nos permitan implementar en el aula el currículum. Y esa es tarea de todos, ¿sí? Tenemos que empezar a ver cómo es que aprenden los chicos. Este es el aprendizaje que debe lograr, pero ¿qué procesos debo seguir para que él llegue a esto? ¿Qué le debo permitir? ¿Qué debo brindarle? ¿Qué condiciones necesita? Eso es lo que todavía nos está faltando por desarrollar. Y es una gran tarea. Este es un primer paso. Otra cosa es la alta densidad que teníamos. Está bien, no te preocupes. Y esto que teníamos en el aula, que de alguna manera es como todo lo que podemos ver que ocurre. Pero a partir de ello, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué aporta este nuevo currículum? Como decíamos, es un instrumento. La siguiente, por favor. Nada más un instrumento, pero vamos a ver qué cosa nos puede aportar. Este es un paralelo entre lo que teníamos en el Currículum Nacional de 2008 y el Currículum Nacional de la Educación Básica que entra en vigencia en 2017. Básicamente hablamos del mismo enfoque por competencias. Como decíamos, todavía no lo hemos terminado de desarrollar porque estamos en ese proceso de comprensión todavía de que es una competencia. Entonces seguimos en el enfoque. Lo bueno es que como es seguimos en el mismo enfoque, no tenemos que hacer un cambio de y ahora hacia dónde me muevo. Estamos en la misma dirección. Pues entonces sigamos comprendiendo este enfoque para poder desarrollar esas competencias en los niños. Estamos hablando de interdisciplinariedad, también igual que en el currículum, en el diseño curricular de 2008. La organización por ciclo se mantiene, y esto también en la lógica de no hacer cambios tan profundos tan rápidamente, ¿no? Poco a poco, es necesario. Hay cosas que necesitamos cambiar, pero vamos poco a poco. Y esta lógica de ciclos nos ayuda también a mirar que el aprendizaje no se logra así de un momento a otro, sino que tiene un proceso. Y este proceso toma un tiempo. Este tiempo le vamos a dar un lapso de un ciclo. Y un ciclo generalmente contiene 2 a 3 grados, por ejemplo, en la educación básica regular. Ahora vamos a ver cómo ocurre también en las otras modalidades. Ahora, la opción de evaluación hablaba más de una opción cualitativa, y también había esta escala de calificaciones diversas, ¿verdad? Evaluábamos de manera diferente, en inicial, en primaria, en secundaria, en las diferentes modalidades. Ahora hablamos de una única escala de evaluación. Esto va a ser complejo también, porque ya hay un montón de ideas al respecto. Por ahí mucha gente de secundaria, hace poco fue a una reunión y me decían, seguramente la gente que ha construido esto de la evaluación ahora es solamente gente de inicial o de primaria, porque no se les ha ocurrido otra cosa que hacer, que poner letras. Imagínense. Lo que está en el fondo no es la calificación, ¿verdad? Lo que está en el fondo es esta nueva forma de mirar la evaluación. Es esto que acabamos de decir. ¿Para qué me sirve la evaluación? ¿Qué significa esa evaluación? Y eso es complejo de comprender todavía. Entonces, hemos hecho ese cambio, pero es algo que creo que todavía nos va a costar. Como decíamos, en el diseño curricular hay 11 propósitos, 151 competencias, 5.635 aprendizajes asociados. No están en la idea de estándares o de progresión, y hay una alta densidad por eso mismo, ¿no? Pero el currículum nacional, sin llegar a ser muy reducido todavía, creo que todavía podríamos priorizar aún más,
Tenemos un perfil de egreso que enmarca qué es aquello que queremos lograr. Así es, ¿no es cierto? ¿Qué es aquello que esperamos de un ciudadano peruano? En relación a eso es que se generan esas 31 competencias, 85 capacidades, que todavía es irregular. Esta lógica de progresión o de estándar de aprendizaje, ¿sí?, que nos permite mirar cómo es que el aprendizaje de estos estudiantes va progresando, cómo se va desarrollando. Otra cosa importante es que los aprendizajes están descritos en progresión, las descripciones buscan ser lo suficientemente claras y en relación al desempeño de los estudiantes. ¿Qué puedo observar en el estudiante? Vamos a ver si realmente se ha logrado, porque definitivamente las personas que construimos esto somos humanos y también creo que muchas veces nos metemos tanto en la tarea que podríamos no mirar algo, ¿no? Entonces, viendo en relación al perfil de brinda progresiones del aprendizaje, aprendizajes nuevos y fortalecidos, claridad conceptual, porque define qué es aquello a qué nos referimos con competencias, con capacidades, plantea una evaluación para la mejora y cierre de brechas. También la idea es que tenga menor densidad, habla de lo común y de lo diverso, cómo es que esto juega, cómo es que esto se combina, cómo es que esto se puede mirar, la articulación y alineamiento también. La idea es cómo esto se puede alinear. La siguiente, por favor. Entonces, en relación a esto de una visión común, es porque tenemos un perfil de egreso como visión común, lo que nos permite saber qué es lo que esperamos de los estudiantes peruanos. Ahora, eso está descrito a nivel de qué es lo que debe desarrollar un estudiante o debe haber logrado un estudiante al salir de la educación básica, ¿sí? Pero es nuestro horizonte, estamos mirando hacia allá, tener clara la expectativa, ¿sí? Lo que no quiere decir que no vamos a mirar a los niños pequeños o que solamente vamos a mirarnos en relación a esto. Esto no lo podemos perder de vista, ¿sí? Es a dónde vamos, hacia dónde vamos. Pero esto permite desarrollar, si esto es lo que queremos que desarrollen las personas, que sean personas comunicativas en su lengua materna, que también lo sean en una segunda lengua, que puede ser el castellano, puede ser una lengua extranjera, también el que puedan desarrollar procesos autónomos de aprendizaje, el hecho de que puedan aprovechar responsablemente las tecnologías y la información, que gestionen proyectos, ¿verdad?, de emprendimiento económico y social, el interpretar la realidad y toma de decisiones a partir de conocimientos matemáticos, ¿verdad? Que la matemática no nos sirve solamente para decir soy bueno en matemática, sino que me permita resolver los problemas de mi vida. Leer mi recibo y saber si efectivamente lo que estoy consumiendo es lo adecuado, ¿sí? ¿Qué puedo hacer para bajar esos consumos? Leer los periódicos y entender a qué se refieren con ciertas estadísticas. Bueno, también el hecho de que pueda yo como persona reconocerme como tal y identificarme con mi cultura. El hecho de que yo pueda comprender y apreciar la dimensión espiritual y religiosa, ¿sí? El hecho de que yo como persona pueda propiciar una vida democrática, pueda respetar a los demás, pueda convivir con los demás, que pueda apreciar las manifestaciones artísticas y culturales de mi entorno. Y a lo mejor también, cuando vaya a otros lugares, poder respetar y valorar lo que ellos hacen. Eso también es parte del ciudadano que queremos, ¿verdad? Todo eso es lo que queremos de la persona que egresa a la educación básica. Ahora, ¿cómo logramos eso? Es a partir de este perfil que se definen cuáles van a ser las competencias. Siguiente, por favor. Y se definen estas 31 competencias que planteamos. Ahora, también es a partir de este perfil que se desarrolla esta idea de los enfoques transversales en el currículo. Que la idea no es que esos enfoques transversales sean solamente declarados en el currículum y queden ahí. Esa es una gran tarea, porque la idea es que la persona que ingresa a la educación básica pueda también ser respetuosa de todo esto, de los derechos de los demás, puede ejercer su ciudadanía y decir, yo tengo derecho a esto. Que últimamente estamos viendo que efectivamente es algo que nos está faltando mucho. Mucha gente no puede decir, algo hasta aquí.
no tienes derecho a pasar por encima de mí. Pero sin embargo, vemos mucha gente que sí. Entonces, ¿qué nos está faltando? No estamos desarrollando esto desde la escuela. El hecho de que la persona pueda incluir a los demás, pueda aceptarlos como son y que además pueda convivir en armonía con estas personas. Todos somos diferentes. Entonces, todos tenemos que aprender a valorarnos y aceptarnos como somos y aprender a yo como persona, sino, sí, soy importante, pero también es importante mirar por el bien común, cómo trabajamos juntos para lograr cosas, que de alguna manera nos está faltando como peruanos, porque creo que si nos uniéramos más, lograríamos muchas más cosas. Muchas veces vemos en las noticias algo totalmente injusto, qué terrible eso, todos estamos en contra, pero sin embargo no hacemos fuerza, no nos juntamos para actuar en relación a este bien común, buscando que todos estemos bien, no solamente yo. Y también que tiene que ver con la búsqueda de la excelencia, que no es que todos nos volvamos competitivos y compitamos unos y pasemos unos sobre otros. Esa no es la lógica de este enfoque, ¿verdad? Sino más bien que todos estemos caminando hacia la búsqueda de ser cada día mejores. Que si es cierto, no me salió algo bueno, pues desde pequeñitos, ¿no? No me salió algo, ¿qué pasa con los niños? Se frustran mucho. Pero ¿cómo lo ayudo yo como docente, lo oriento, lo acompaño en este proceso de reconocer que tenemos errores y que podemos avanzar a partir de esos errores? El Plan Nacional se basa en la progresión del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los aprendizajes que vamos a ver acá están conectados, están relacionados. Y la idea es esa, que podamos mirar cómo es que el aprendizaje progresa, crece, se desarrolla, ¿sí? Entonces vamos a mirar al interior qué es lo que pasa. Siguiente, por favor. Entonces, este gráfico lo jalé un poco de... Todavía está en edición en el currículum nacional, pero es un gráfico que va a aparecer ahí. Y me parece muy interesante porque nos permite ver cómo es que hay una progresión en el aprendizaje. Cómo es que nivel a nivel voy yo desarrollando mis capacidades que me permiten poner en juego la competencia. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente, por favor. Ahora, es algo importante esto de la concepción del aprendizaje que tenemos. ¿Por qué? Porque si es que nosotros pensamos en este aprendizaje repetitivo, estamos en otra onda. El aprendizaje por competencias va en otra lógica, ¿sí? Vamos a ver qué implica este aprendizaje por competencias. Implica primero comprender que el aprendizaje es un continuo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que veníamos repitiendo hace rato, tantas veces, progresión, ¿por qué? El aprendizaje es un proceso que se perfecciona, ¿sí? Yo empiezo a desarrollar primero algunas capacidades para hacer algo y poco a poco voy perfeccionando esto si sigo trabajando en ello. La idea es esa, que yo pueda ir perfeccionando con el tiempo, no solamente con el paso del tiempo, sino que aunque yo vaya trabajando esto, yo voy a ir perfeccionando este aprendizaje, yo voy a ir mejorando en ello. Entonces, no es que yo te dicte un tema y ya está, sino que yo digo, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo tengo como persona desarrollar, no sé, el hecho de desarrollar mi comunicación oral. ¿Cómo hago para que estos niños desarrollen su comunicación oral? Todos calladitos en la clase, nadie habla, solamente hablo yo, la profesora, y ustedes me escuchan. Nadie va a desarrollar su comunicación oral. Los niños tienen que hablar. ¿Cómo hago para que eso sea significativo para el niño? Genera una situación importante, que sea interesante para ellos, y a partir de ello quizá puedan escribir una carta a alguien a quien le quieren comunicar algo. Pero esa carta tiene un significado. La voy a entregar también. A veces ocurre que también va a ser significativa la situación. Vamos a escribir una carta, una invitación para, no sé, para invitar a alguien a una fiestecita, pero la fiestecita nunca existió, entonces no es tan significativa la situación, o es frustrante. Entonces hay que generar, de todas maneras, aprendizajes significativos, pero hay que ver cómo realmente los hacemos significativos para las personas, para los estudiantes. Y otra cosa es que el aprendizaje es diverso, y que, bueno, eso es muy importante, no todos aprendemos de igual manera. Esto es importantísimo. Tenemos diferentes ritmos de aprendizaje, somos diferentes, no solamente porque seamos personas con capacidades especiales, no. Todos aprendemos de manera diferente. En un aula de educación básica regular nunca vamos a tener un aula homogénea.
yo como docente intento ayudarlo a entender algo, a comprender algo que es importante, y el niño no lo entiende de mí. ¿Qué pasa conmigo? Pero a veces lo que ocurre es que necesita otro tipo de lenguaje, y a veces al amigo le explica y ¡wow! Miren lo que se logró, pero sin embargo nosotros no es para sentirnos frustrados, nosotros somos mediadores, pero sin embargo es importante capturar todas estas ideas y decir, bueno, hay miles de formas de aprender. ¿De qué forma aprende mi estudiante? ¿Qué necesita? Ya sé que este amiguito le explica y él le va bien con él, no se relacionan bien y trabajan bien juntos. Bien, les permito trabajar juntos y les explico que es un momento de trabajo que es para ello. Una evaluación que es para el monitoreo y la retroalimentación. Entonces, la idea es que yo como docente comprenda la naturaleza del crecimiento del aprendizaje. Entonces yo digo, ok, ¿cómo desarrollan los chicos su comunicación escrita? ¿Cómo es que aprenden a escribir un texto? ¿De dónde parte? ¿Cuál es el proceso? Una vez que yo ya sé cómo es que esto progresa, puedo ayudar a ubicar a mi estudiante y ayudarlo a avanzar. Porque si no, lo que pasa es que le quiero enseñar cosas que están por acá cuando él todavía no ha desarrollado estas otras capacidades que son la base para esto. Recordemos las zonas de desarrollo próximo, ¿no? Entonces, es importante que yo conozca, como adulto que acompaña al niño, este proceso de desarrollo y aprendizaje para poder acompañarlo, guiarlo, tomar las decisiones adecuadas, brindar las condiciones necesarias. Y bueno, en este sentido, los estándares de aprendizaje son esta herramienta porque nos brindan esta posibilidad de hacer un seguimiento del aprendizaje para mirar efectivamente esto, ¿no? Cómo retroalimentarlos, cómo darles información de lo que pueden hacer y de lo que todavía no pueden hacer y cómo vamos a hacer para lograrlo. No de algo que es solo un número, ¿sí? Pero se ha hecho tan importante para nosotros que para nosotros sí significa mucho. Pero cuando le preguntas al papá, ¿y qué significa ese 18? ¿Qué es lo que puede hacer tu hijo con ese 18? No sé, solo sé que tiene 18. Pero, y es importante tener 18 porque está cerca del 20, y el 20 es el máximo. Pero no sé más. ¿Qué sabe hacer mi hijo? ¿Qué puede hacer? No lo sé. Entonces, por eso es que estamos haciendo este cambio, porque la idea es que a partir de estos estándares, de estas descripciones de progresión, yo pueda ubicar al estudiante en relación a lo que puede hacer y pueda describir también al padre de familia, mira, esto es lo que puede hacer. Y esto es lo que todavía no puede hacer. Que debemos hacer las estrategias para ayudarlo a avanzar. Decirle al mismo estudiante, esto es lo que has logrado, bien. Pero mira, todavía nos falta esto. Colegio, a que le llevo a alguien la nota, a que estudie para alguien, porque es para mi papá, porque es para mi mamá que quiere el 20, el 18. Pero, ¿y qué es para mí? Llegan a la universidad y están confundidos. No saben si la universidad también es para el papá o si es para ellos. Y no es la lógica, ¿verdad? La lógica es desde pequeños yo aprenda que efectivamente esto que estoy desarrollando es para mí. Casi me tomó el micrófono en vez de la mano. La idea es que nosotros podamos, en base al desarrollo de este perfil y las competencias que se han definido en este currículum, podamos nosotros tener, y según esta evidencia nacional e internacional, podamos nosotros hacer que estos aprendizajes que están descritos en el currículum sean aquellos que realmente son fundamentales, no solamente para un niño peruano, sino también mirando qué ocurre en el mundo, porque también tenemos que responder a la demanda mundial. Es justo que cuando yo, como estudiante, quiera salir y estudiar fuera, tenga la posibilidad de hacerlo. Entonces, no podemos encerrarnos solamente en el país, sino también tenemos que mirar qué es lo que hay fuera. Y que yo debería ir dándome cuenta, a partir de la ayuda definitivamente que me den los adultos que me acompañan, cómo es que aprendo, para luego gestionar mi propio aprendizaje. Yo aprendo mejor así. Yo necesito leer de tal manera, yo necesito hacer esto, hacer estos escritos, hacer estos resúmenes. Cada uno tiene una forma particular de aprender y eso es gestionar mi propio aprendizaje. Saber cómo aprendo, qué tengo que hacer para desarrollarlo. Y también el hecho de poder crear proyectos personales. Muchas veces decimos, ¿por qué los chicos llegan a la adolescencia y se pierden otras cosas que no son importantes? Bueno, es una etapa definitivamente de desequilibrio natural. Ellos van de alguna manera pensando en qué quieren.
llega la adolescencia y más o menos tienen idea de hacia dónde ir. Pero si yo llego a la adolescencia y las expectativas y metas han sido de mis padres, yo ya no puedo, no sé hacia dónde ir. Yo necesito ir desde pequeño aprendiendo a trazar objetivos, metas. Yo quiero ir hacia allá, esto es lo que quiero lograr. Si no existe eso, entonces voy por la vida viendo por dónde me lleva. Se determinan, se marcan aquellos conceptos claves. Entonces la idea es que en el currículum ustedes van a poder encontrar qué entendemos por competencia, qué entendemos por capacidades, por estándares de aprendizaje y por desempeños. Estos 4 elementos, ustedes decían porque los desempeños de alguna manera están en otro rango, nos van a dar, el definirnos nos va a dar claridad de aquello que es el rol dentro del currículum. ¿Qué papel juegan dentro del currículum nacional? En el currículum nacional yo voy a encontrar las competencias descritas, las capacidades también y los estándares. Pero los desempeños no los voy a encontrar descritos en el currículum nacional. Estos están descritos a nivel de programa curricular. El programa que de alguna manera es una herramienta adicional. Por el momento estamos elaborando los programas de inicial, primaria y secundaria para la educación básica regular. La idea es que a partir de estas competencias, capacidades y estándares, ustedes también puedan ir generando herramientas que ayuden a los docentes a acercarse al logro de estas competencias. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ya ustedes lo van a poder leer con mayor detalle en el currículum, en las primeras hojas aparece. Otro aspecto es la evaluación para la mejora y cierre de brechas. Entonces, esto que veníamos diciendo, siguiente por favor, ¿cómo miramos la evaluación? Esta evaluación que nos ayuda no solamente a, porque igual en algún momento vamos a tener que poner un calificativo, que es esta escala que de alguna manera estamos marcando. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es cómo usamos la evaluación en este proceso de aprendizaje, ¿sí? Y de enseñanza también. Cómo es que yo evalúo lo que va pasando para que esto mejore. Si yo ya desarrollé estos, que son los fundamentales y los que le van a permitir al niño estar a la par del resto, puedo desarrollar algunos más. También puede ser que yo diga, ok, hay otros que son importantes por las características de los niños. Entonces, voy a diversificar acá, ¿verdad? Voy a entrar en la lógica de ver qué es aquello que necesitan estos estudiantes para su vida. Y ahí también tengo la opción de marcar otras competencias, capacidades, que es aquello que es como la base, que todos necesitamos tener. Pero también hay otros aprendizajes que a lo mejor tienen que ver con mi región, que son importantes. O a lo mejor tienen que ver con ciertas características de los chicos con cierta discapacidad. Por ejemplo, el poder hacer una lectura en braille, ¿no es cierto? Entonces, ¿y esto dónde está? Bueno, vamos a tratar de ubicarlo. La idea es que no se haya escapado, por ejemplo, estos chicos también puedan ser visibles en el área de comunicación. Pero que efectivamente ya no estemos aislados, como decían hace un momento, ¿verdad? Que la EVE tiene su currículum, la EVA tiene su currículum y entonces la educación básica regular tiene el suyo. Y lo que ocurre es que nos dejamos fuera unos a otros. Y la idea no es esa. La idea es que somos parte de la educación básica. Y como educación básica tenemos un currículum. Y ese currículum da el marco general, da el gran paraguas de aquello que es indispensable que desarrollen los estudiantes. Ahora, lo interesante es que este currículum, a pesar de que marca estándares, porque mucha gente le tiene miedo a los estándares, porque efectivamente es como decir, esta es la expectativa, y hasta acá tienen que lograr los chicos, y si no llegan, no se trata de eso, se trata más bien de decir, esta es una progresión, ¿sí? Por eso están descritos en mapas de progreso, porque nos permiten ver cómo progresa el aprendizaje. Y a partir de ello ubicar al niño. Claro, tiene que haber una expectativa nacional, porque si no cada uno se dispara por su lado. Entonces tenemos una expectativa nacional. Sabemos que, por ejemplo, esperamos que el nivel 1 de este estándar lo logre un niño alrededor de los 3 años, cuando está saliendo del ciclo 1 y está entrando al ciclo 2 en educación básica regular. ¿Sí? Entonces, es mi expectativa, sí. En relación a eso miro al niño, está cerca, está lejos, ¿qué le está faltando? Pero no lo miro para decir este descartado, este avanza, no.
Lo miro para decir, efectivamente, esto es lo que él puede y a partir de ello lo ayudo a avanzar. En esa lógica, el mapa de progreso, al tener 8 niveles, yo puedo mirar dónde está la persona y ayudarlo a avanzar. Pero también me sirve como expectativa. Si es eso, bien. Y que esta implementación es nueva porque en otras oportunidades lo que se ha hecho es sacar el currículum o el diseño curricular, pero no se ha hecho un plan de implementación. Esta vez lo que se quiere es que justamente no nos pase eso y que tengamos un espacio, un tiempo dedicado para esta implementación. Entonces se está ideando todavía. Lo que se sabe es que esta implementación no es de la noche a la mañana, no aparece y todos lo implementan, es progresiva. Porque efectivamente para ello, en educación primaria muchas veces no había profesoras de inglés. Algunas instituciones las tienen, pero no todos. A nivel nacional, menos aún. Entonces, esto es un proceso complejo. Va a tomar unos años hasta tener las docentes adecuadas, hasta poder implementar totalmente esto en las instituciones. Entonces, hay elementos que van a ser un proceso, no todos. Los que podamos ir implementando, los implementaremos, y los que no, poco a poco los iremos desarrollando. En ese sentido, no está cerrado el hecho de que todos tienen que implementar al 100% y todo, absolutamente todo lo que está ahí. Hay elementos que van a ser progresivos, ¿sí? Todos vamos a trabajar a partir del currículum nacional, pero progresivamente vamos a ir dando las condiciones que se tienen que generar, ¿sí? Ahora, la idea también es que hay una mejora continua, entonces para ello necesitamos implementar un sistema de monitoreo y evaluación permanente. Pero una evaluación no para castigar al docente o castigar al especialista o castigar al niño, sino una evaluación porque no solo cambia para el estudiante, cambia para todos, ¿no es cierto? La mirada de la evaluación es poder mejorar. Entonces yo evalúo, monitoreo para mejorar. La idea también es de que una de las características sea que sea diferenciado. Las estrategias tendrán características de acuerdo a los tipos de regiones y a los tipos de instituciones.